¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. En este video vamos a estar resolviendo el material de geometría y trigonometría elaborado por el profesor Magíster César Cabrera para el cursillo de ingreso a la Facultad Politécnica. Te insto a que adquieras el material y así puedas practicar correspondientemente por tu cuenta. El tema que vamos a abarcar en este video es entes geométricos y vamos a resolver desde el ejercicio 12 hasta el ejercicio 22. 12. Si los tres medios del complemento de un ángulo es igual al suplemento del complemento del mismo ángulo, la medida del ángulo es... Ok, lo que tenemos que hacer acá es empezar a leer por parte y empezar a traducir lo que dice mediante una ecuación. Entonces vamos hasta acá, esta es la primera parte. El problema dice lo siguiente: si los tres medios del complemento de un ángulo, tres medios se representa así y el complemento se representa así. Nunca pongas el ángulo antes de leer toda la oración. Complemento es solamente 90 menos algo. El que viene después depende de tu enunciado. En este caso es un ángulo, entonces vamos a poner alfa. Es igual, dice, y la segunda parte del enunciado es el suplemento del complemento del mismo ángulo. Entonces escribimos el suplemento, que es 180 menos nomás. ¿Y quién es el que va a estar ahí? Y te dice tu problema, el complemento del mismo ángulo. Y ahí se escribe completo. Una vez que tenemos esto, empezamos a resolver nomás ya. Acá va a quedar 3 medios por 90, que va a quedar eso 135 menos 3 medios alfa es igual a 180 menos 90 más alfa. Esto obviamente que va a quedar 90 solamente. Y esto va a quedar 135 menos 3 medios de alfa. Todas las alfa voy a pasar al lado derecho y todos los números voy a pasar al lado izquierdo. Entonces quedaría esto así. En alfa más 3 medios de alfa es igual a 135 menos 90. Eso quedaría solamente 45. Y alfa más 3 medios de alfa es 5 medios de alfa. Entonces despejamos alfa. Quedaría 45 por 2. 45 por 2 es igual a 5 alfa. Esto sería 90 es igual a 5 alfa. Entonces alfa va a ser igual a 90 dividido 5. Y eso da 18 grados. Muy bien. Vendría a ser esto la opción B, porque solamente me pide la medida del ángulo. Tema 13. El suplemento del complemento de un ángulo es igual a 3 medios de la diferencia entre el suplemento y el complemento de dicho ángulo. La medida del ángulo es... Ok, vamos a empezar. Empezamos a traducir. El suplemento del complemento de un ángulo. ¿Cómo se traduce eso? Bueno, el suplemento del complemento de un ángulo. Y eso es igual a 3 medios... ¿De qué? De una diferencia, dice el problema. La diferencia siempre es entre dos cosas. ¿Quiénes son esas cosas? Entre el suplemento y el complemento del mismo ángulo, dice. Entonces ponemos alfa y alfa. Ahora, una cuestión importante. No te olvides, siempre que hay un menos antes de dos expresiones o más, tienes que poner paréntesis, o si no te va a salir mal. Bueno, dicho eso, entonces empezamos a resolver, ¿verdad? Va a quedar 180 menos 90 más alfa. Acá va a quedar 3 medios por 180 menos alfa menos 90 más alfa. Como verás, alfa se va con alfa. 180 menos 90 va a quedar 90. Y esto multiplicado por 3 medios. Y todo eso es igual a 180 menos 90, queda 90 más alfa. 3 medios por 90 sale 135 más alfa más 90. Y ese 90 que está sumando pasa a restar. 135 menos 90, eso sale 45 grados. Como el problema solamente me pide la medida del ángulo, ya está. Lo único que tenemos que hacer es convertir ahora en radianes, porque todas las respuestas están en radianes. Para eso vamos a usar la fórmula de conversión. La fórmula de conversión era sencilla, era sexagesimal sobre 180 grados es igual a radian sobre pi.
Como la medida que tenemos en sexagesimal, reemplazamos en sexagesimal, va a ser 45 sobre 180. Y acá te digo la recomendación, no pongas en tu calculadora multiplicando con pi, porque este pi de la calculadora no es en radianes, sino que vale 3,14 y ese no es el contexto ahora en el que estamos. Entonces lo que yo te recomiendo es meter solamente esto en tu calculadora, que eso sale 1/4, y ahora pasa a multiplicar el pi. Pero no metas todo de una vez en la calculadora. Deja así nomás, el 1/4 y ponerle el pi al lado. Es como que el pi, hablando mal, es solamente para adornar y saber que es en radianes. No reemplazamos este valor en la calculadora. Ok, dicho eso entonces, la opción correcta vendría a ser la opción C, porque solamente me pide el ángulo. Tema 14. Si al número que expresa en grados la medida de un ángulo se le suma el cuadrado del número que expresa su complemento, resulta el número que representa la medida de un ángulo llano. Bueno, este problema, ¿verdad?, que nos pide la medida de ese ángulo, aparentemente suena un poquito argel, pero la verdad que es sencillo. Usa terminología un poquito especial nomás, pero vamos a ir analizándole por parte y vas a ver que esto es sencillo. Bueno, la primera parte del enunciado se divide hasta este punto de acá. ¿Qué dice ahí? Tenemos que tener un número que represente la medida de un ángulo en grados. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, ese número o esa expresión va a ser alfa. La segunda parte del enunciado dice que ¿qué le tenemos que hacer a ese ángulo? Y lo que tenemos que hacer es, tenemos que sumarle el cuadrado del número que expresa su complemento. Entonces lo que tenemos que hacer es sumarle el cuadrado. ¿De qué cosa? Del número que expresa su complemento. Y su complemento va a ser 90 menos alfa. Cuando vos haces eso, dice, resulta significa es igual. El número que representa la medida de un ángulo llano. Y el ángulo llano tiene un valor ya, es 180. Entonces, básicamente lo que dice, si a un ángulo le sumas el cuadrado de su complemento, entonces vas a obtener 180 grados. Así de sencillo es. Entonces, dicho eso, tenemos que desarrollar nomás. Esto va a quedar así. 90 al cuadrado va a ser 8100. Menos 180 alfa más alfa cuadrado es igual a 180. Como esto es una cuadrática, lo que vamos a hacer es dejar todo igualado a 0, así que todo va a irse hacia la izquierda. Entonces va a quedarme alfa cuadrado, ya está. Menos 180 alfa más alfa me va a quedar menos 179 alfa. Y 8100 menos 180 me va a quedar 7920. Una cuadrática ya sabemos que podemos resolver por factorización o por Bhaskara. La fórmula de Bhaskara es la que voy a usar ahora, en donde alfa 1 y alfa 2 me salen valores de 99 grados y 80 grados. Obviamente que 99 no está entre las opciones, entonces analizamos el valor de 80 grados, que vendría a ser la opción de dedo. Ok. Tema 15. Se tienen los ángulos consecutivos AOB y BOC. Siendo AOC igual a 152, se trazan las semirrectas OE, OF, OM y OR, bisectrices de los ángulos AOB, BOC, AOF y EOC, respectivamente. La medida del ángulo MOR es. Para este problema te doy un tip. Cuando yo estaba en mi época de estudiante, también me costaba hacer este tipo de problemas, pero me costaba porque el gráfico de ángulos consecutivos se hacía feo. Entonces, descubrí una manera que se puede hacer estos problemas también como puntos colineales. Sale el mismo resultado, solamente que el gráfico es más amigable. ¿Cómo sería entonces hacer esto por puntos colineales? Y bueno, lo primero que tenés que hacer es olvidarte de la O. Entonces todo lo que sea O va a desaparecer. Entonces solamente vas a tener puntos y vas a tener segmentos. Lo siguiente que tenés que saber es que todo lo que sea bisectriz ahora va a ser punto medio. Ese es su equivalente
en puntos colineales y consecutivos. Ahora, lo siguiente que tenéis que atender es que si un problema te habla de muchos puntos medios o de muchas bisectrices, tenéis que hacer un gráfico grande para que todo sea sencillo de ver. Como ya sabemos que hay muchos puntos medios, entonces vamos a hacer el gráfico grande. Vamos a hacer un gráfico grande en donde tenemos el punto A, el punto B y el punto C. El primer punto medio que se traza es el punto E, que es punto medio de qué segmento, del segmento AB. Entonces más o menos nos vamos a la mitad del segmento AB, ponemos el punto E. Aparte de hacer este gráfico, tienes que poner qué es lo que hace él, cuál es su poder. Y su poder es partir a la mitad al segmento que le contiene. Entonces acá pones A y A. Siguiente, el punto F. El punto F es punto medio del segmento BC, dice. Entonces esto quedaría más o menos acá en la mitad. El punto F sería B y B también. Después lo que sigue es el punto medio M, que es del segmento AOF o del segmento AF. Entonces más o menos la mitad de este segmento tendría que estar acá aproximadamente, y este punto es M. ¿Y qué le hace esta M al segmento? Y bueno, también le divide en partes iguales, C y C. Por último, el segmento R es el punto medio del segmento S. El segmento S es este de acá. Entonces aproximadamente su mitad estaría acá. Y este es el punto R. La distancia entonces que hay de este punto a R vendría a ser D. Y de este punto al final también tendría que ser D. Una vez que ya tenemos nuestro gráfico, entonces continuamos con nuestro análisis. Esto vamos a poner acá. Bueno, lo siguiente que tenés que hacer es utilizar la relación que te da tu problema. Nosotros sabemos que AC es igual a 152. Lo que tenés que hacer es empezar a traducir esta relación en función a las letras que elegiste. ¿Y cómo se hace eso, profe? Y es súper sencillo. Por ejemplo, AC es todo este segmento. Entonces, podemos decir que si yo sumo todas las A que están acá más todas las B que están acá, voy a tener 152. Entonces, 2A más 2B va a ser igual a 152, ya que es el total. Lo siguiente que tenéis que hacer es reducir al máximo si podés. Entonces, acá se puede hacer un factor común, que va a ser factor común 2. Me va a quedar que A más B, entonces es 152 dividido 2. Y eso sale un resultado de 76 grados. Tenemos nuestra primera ecuación. Ahora, si tenés muchas letras, tenés que traducir con todas esas letras. La siguiente forma de decir esto podría ser así. Si yo sumo A, que es todo este segmento, con 2D, también voy a tener la totalidad. O sea que A más 2D también tendría que ser 152. Entonces tenemos ya otra ecuación. ¿Qué otra ecuación podemos sacar? Y podemos decir que 2C, que es hasta acá, esta C y esta C, más la B que está acá, también va a dar la totalidad del segmento. Entonces nos quedaría que 2C más B es igual a 152. Empezamos a sacar relaciones para poder aprovechar todas las letras que pusimos. Ahora, tip súper importante. Nunca te olvides de saber qué es lo que querés hallar. Nosotros lo que queremos hallar es la distancia que hay entre estos dos segmentos. Porque nuestro problema lo que nos pide es la distancia que hay entre M y R. O sea, esto es lo que queremos hallar. Si nosotros queremos hallarle a esta X, necesitamos una ecuación que le contenga a esta X. Entonces, si bien saqué ecuaciones útiles, no saqué la más importante que le contiene a mi X. Entonces, ¿qué podríamos decir de esa X? Podríamos decir que la cuarta ecuación sería, si yo sumo C, que es hasta acá, más la X, que está hasta acá, más la D, que está hasta acá, ¿cuánto me va a dar? Y de vuelta me va a dar todo el segmento. Entonces, C más X más D tendría que darme también 152.
La segunda parte del problema ya está hecha, que es plantear las ecuaciones. La tercera y la última parte es resolver, pero ¿cómo se resuelve? Yo lo que te recomiendo es lo siguiente. Dentro de estas ecuaciones que nosotros sacamos, hay ecuaciones lindas y ecuaciones feas. ¿Cuáles son las ecuaciones lindas? Las ecuaciones lindas para mí son las que no tienen coeficientes, las que son solamente a y b, o sea, tienen un coeficiente 1. Sin embargo, estas son feas, porque no tienen solamente coeficiente 1, tienen coeficiente 2 también. Entonces, todas estas ecuaciones feas vamos a convertir en función a esta linda. ¿Cómo se hace eso? Sencillo. Lo que vamos a decir es que esta ecuación que está acá, que es a más 2d igual a 152, vamos a despejar y vamos a decir 2d es igual a 152 menos a. Por ende, d va a ser igual a 152 menos a. Y todo esto dividido entre 2. Lo siguiente que vamos a hacer es que esta ecuación que está acá, vamos a volver a despejar. 2c más b es igual a 152. Entonces, ¿qué podría decir yo? 2c es igual a 152 menos b. C es igual a 152 menos b sobre 2. Teniendo así estas ecuaciones para poder usarlas después. ¿Qué vamos a hacer con esas ecuaciones, profe? Y bueno, vamos a reemplazar en esta de acá, nuestra incógnita, quedándonos de la siguiente forma. Nosotros sabemos que c más x más d es igual a 152. Pero acabamos de hallar que c, por ejemplo, es 152 menos b sobre 2. La x no cambia. Y la d es 152 menos a sobre 2. Si queremos resolver esto rápido, podríamos multiplicar todo esto por 2. Entonces el 2 se va a distribuir en todos los miembros de la igualdad y quedaría así. 152 menos b más 2x más 152 menos a. Y 152 por 2 quedaría 304. Ok, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a reducir términos semejantes. Por ejemplo, 152 más 152 es 304. Menos b menos a más 2x, entonces quedaría de esta forma. Si este 304 pasa al otro lado a restar, estos dos se van a anular, ¿sí? Y solamente me quedaría 2x menos b menos a, igual a 0. Ahora, todo esto que está acá voy a pasar al otro lado sumando, donde me quedaría que 2x es igual a más b. Pero ¿qué pasa? A más b ya sabemos cuánto vale. A más b vale 76. Entonces 2x es igual a 76. Entonces x es igual a 76 dividido 2. Que eso da como resultado 38 grados. Como el problema solamente quería la x, que era esta distancia, ya está, ya salió. Vendría a ser la opción D de dedo. Tema 16. Sean los ángulos consecutivos A o B, B o C, C o D. De modo que el mayor de ellos es el ángulo A o B. El menor es el ángulo C o D. Tenemos esta relación y lo que nos pide es la medida del ángulo formado por la bisectriz de A o D y de B o C. Te digo de vuelta, este problema se puede expresar como un problema de puntos colineales. Lo único que tenemos que hacer es olvidarnos de nuestra O. Entonces solamente van a quedar segmentos y solamente van a quedar puntos. Ok, cuando un problema te dice explícitamente que un gráfico o que en un gráfico hay un segmento más grande, vos tenés que respetar eso en tu dibujo. Entonces vamos a dibujar nuestro segmento y vamos a hacerle a AB efectivamente bien grande. Y por último, a CD efectivamente más chico, porque CD es el más chico de todos de ellos. Muy bien, ¿qué también nos dice el problema? Nosotros sabemos que el segmento AB menos el segmento CD tiene que dar 28 grados. Y lo que nos pide es la medida del ángulo que forman las bisectrices de AD y BC. Vamos por parte. ¿Cuál es la bisectriz de BC?
Vendría a ser este punto que divide este segmento en dos partes iguales, A y A. ¿Y cuál es la bisectriz de AD? AD es todo este segmento. Por ende, su bisectriz tendría que estar por acá. No, un poquito más a la izquierda. Por acá. Entonces, este punto de acá divide todo el segmento en dos partes iguales. B y también esto que es B. ¿Qué es lo que nos pide en nuestro problema? La distancia que hay entre estas dos bisectrices. Este segmento es el que nos pide. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo siguiente que tenemos que hacer es empezar a desarrollar nuestras relaciones. ¿Qué significa eso? Empezar a traducir estas cosas que nos dan nuestro problema en función a las letras que elegimos acá. Entonces, AB. AB, ¿qué vendría a ser? AB vendría a ser la línea que empieza de acá hasta acá. ¿Cómo podríamos hallar el nombre de esa línea en función a las letras que elegimos? Y bueno, vamos a tener que hacer sumas y restas. Por ejemplo, lo que podríamos decir es que todo este segmento de acá está compuesto por B más X. Pero si te das cuenta, se pasa un poquitito la X. Entonces le tenemos que restar lo que se pasa. Y lo que se pasa es todo lo que vale A. Entonces va a ser B más X menos A. Ahora, ¿cómo podríamos representar el segmento CD? El segmento CD es este de acá. Lo que podríamos decir es lo siguiente. Todo esto vale B. Entonces, si es que yo quiero llegar al segmento CD, lo único que tendría que hacerle a B es restarle X y A. Entonces, el segmento CD vendría a ser B menos X menos A. Cuando hay un menos frente a una expresión que es más de un solo término, siempre tenés que poner paréntesis. Entonces esto quedaría de esta forma. Y todo esto es igual a 28. Entonces empezamos a resolver. B más X menos A menos B más X más A, porque el signo menos cambia todo el signo de las expresiones. B se va con B, A se va con A. X más X va a quedar 2X. 2X es igual a 28. X entonces es igual a 14. Porque 28 dividido 2 es 14. Como mi problema solamente quería el valor de la X, entonces sería la opción E. Tema 17. Marca la proposición correcta. La A. Todo ángulo obtuso tiene complemento y suplemento. Y bueno, un ángulo obtuso es un ángulo que tiene que ser más grande que 90, pero más chico que 180. Un ángulo obtuso puede tener suplemento, porque el suplemento es la distancia, o mejor dicho, cuánto le falta al ángulo para llegar a 180. Pero él no puede tener complemento, porque si yo soy un ángulo obtuso, yo ya supero 90 grados. Y para tener complemento yo tengo que ser menor que 90 grados. Porque complemento significa que me falta a mí para llegar a 90 grados. Entonces el primero es falso. Muy bien. B. Dos ángulos complementarios siempre son desiguales. Y eso es una mentira. ¿Por qué? Porque acá dice que si vos analizás dos ángulos que sumados den 90, nunca esos dos ángulos pueden ser iguales. Y eso es mentira, porque si yo sumo 45 y 45, da 90. Estos dos son ángulos complementarios, porque su suma da 90. Y son iguales. Esto es fake. C. Dos ángulos suplementarios pueden ser complementarios. Y esto también es mentira. Porque si yo tengo dos ángulos que suman 180, por ejemplo, 100 y 80, estos ángulos son suplementarios. No hay forma de que sean complementarios, porque la definición de suplementarios es que su suma tiene que dar 180. Y la definición de complementarios es que su suma tiene que dar 90. Entonces no hay forma de que algo que dé 180 también dé 90. Entonces esto es falso. D. Todos los ángulos cuyas medidas suman 180 son suplementarios. Y esto es falso también. Acá lo que dice básicamente es que vos podés tener tres ángulos
Y si es que esos tres ángulos suman 180, entonces son suplementarios. 10 más 50 sería 60 más 120. Y estos tres ángulos no son suplementarios. ¿Saben por qué? Porque para que yo sea o para que existan ángulos suplementarios solamente tienen que ser 2. No pueden ser más de 2. Y en este enunciado se contempla que pueden ser cualquier cantidad de ángulos que sumen 180. Y eso es mentira. Solamente tienen que ser 2. Ahora por último, la E. Si alfa es la mitad de su complemento, entonces pasa esto. Bueno, este enunciado es particular porque vos podés desarrollar esto. Alfa dice que es la mitad de ¿qué cosa? De su complemento, dice. Entonces, si yo sé que pasa esto, puedo empezar a jugar con esta ecuación a ver si es que pasa lo que dice que tiene que pasar. Supuestamente 2 alfa es igual a 90 menos alfa. Entonces, ¿qué podemos decir? Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Me quedaría 2 alfa igual a 90 menos alfa. Y efectivamente es cierto. Si pasa esto de acá, entonces también pasa esto de acá. Esta vendría a ser la opción correcta. Opción E. Tema 18. De las siguientes proposiciones, ¿cuáles son falsas? Dice. El 1. Un ángulo siempre tiene complemento. Y eso es mentira. Ahí dice que si vos sos un ángulo, sí o sí tenés complemento. Y complemento era, ¿qué te falta para llegar a 180? En ese caso, 100, por ejemplo, no tiene complemento porque no le falta nada para llegar a 180. Eso es falso. 2. Dos ángulos que tienen sus lados respectivamente paralelos son agudos. Este enunciado se responde mediante esta teoría de este cuadrito que te dejo acá para que veas y analices. Acá lo que dice es que si dos ángulos tienen sus lados respectivamente paralelos, sí o sí van a ser agudos. Y eso es mentira. Pueden ser agudos o pueden ser obtusos. Entonces eso es falso. Incluso podrían ser mezclados también, agudo y obtuso. 3. El complemento de la mitad de la medida de un ángulo es la mitad del complemento de la medida de dicho ángulo. ¿Cómo se haría esto de acá? Bueno, vamos a inventar un ángulo. Que el ángulo que analicemos sea alfa igual a 10 grados. Entonces, ¿qué dice este problema? Si yo calculo el complemento de la mitad de ese ángulo, tendría que salir igual que la mitad del complemento de dicho ángulo. Repito, el complemento de la mitad del ángulo supuestamente es igual a la mitad de la medida de su complemento. Y bueno, si te pones a reemplazar el valor de alfa, te vas a dar cuenta que esto no es cierto, porque 90 menos 10 sobre 2 quedaría 85 y 90 menos 10 es 80 dividido 2 quedaría 40. No son iguales estas expresiones, así que esto es falso. Por último, el 4 dice lo siguiente. Los suplementos de dos ángulos congruentes son congruentes. Y bueno, acá vamos a analizar por parte. ¿Qué significa ángulos congruentes? Ángulos congruentes significa ángulos iguales. Entonces, si yo analizo, por ejemplo, en 50 y 50 y le calculo el suplemento, o sea, ¿qué le falta a 50 para volverse 180? ¿Qué me vas a decir? Y le falta 130. Este es su suplemento. Y obviamente que si le calculo el suplemento a otro ángulo que es igual que este, o sea 50 otra vez, su suplemento tiene que ser igual. Entonces esto es verdadero. Si tengo dos ángulos iguales, sus suplementos también van a ser iguales. Entonces la cantidad de falsas sería solo 3. Tema 19. De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son falsas y verdaderas en orden? Ok. El primer punto dice, dos ángulos que tienen en común el vértice y un lado, entonces son consecutivos. Y eso es mentira. Porque para que dos ángulos sean consecutivos tienen que cumplir con tres cosas. La primera se cumple acá, tienen que tener un vértice común. Y la segunda se cumple, tienen que tener un lado común. Pero ¿qué falta? Las regiones interiores no se tienen que superponer. Y este enunciado no habla de ese punto. Así que es falso. 2.
Los ángulos correspondientes entre dos rectas cortadas por una secante son iguales. Y eso es falso también. Esa teoría solamente es verdadera cuando las rectas que son cortadas por la secante son paralelas. Y este problema no dice nada de que sean paralelas. Entonces es fake. Dos ángulos de lados respectivamente perpendiculares son siempre agudos e iguales. Y esta teoría se responde con esta imagen que te pongo acá. Si analizas la imagen que te puse, te vas a dar cuenta que si vos tenés dos lados perpendiculares, no necesariamente son agudos sí o sí. También podrían ser obtusos. Entonces esto es falso también. Entonces la secuencia de las respuestas vendría a ser la opción E. Falso, falso, falso. Tema 20. En el siguiente gráfico, U es paralelo con B y KM es la bisectriz del ángulo EKQ. Entonces el valor de X es... Bueno, ok. Una vez que tenemos un enunciado de esta forma, tenemos que empezar a localizar nuestros datos. ¿Qué sabemos nosotros? KM es bisectriz del ángulo EKQ. EKQ, ¿quién vendría a ser? EKQ viene a ser este ángulo. El ángulo que va de E a K y de K a Q. Y esta línea que está acá, que se llama KM, dice que es su bisectriz. Y nosotros sabemos por teoría que la bisectriz divide un ángulo en dos partes iguales. Quiere decir que si esta parte ya vale 50, entonces esta otra parte también tiene que valer 50 grados. Ok, una vez que exprimimos esta teoría que está de este lado, tenemos que empezar a hacer hablar nuestro gráfico. ¿Y cómo es eso? Toda la teoría que vos veas que puedas aplicar, aplica. Por ejemplo, esta X que está acá puede venir de este lado por la teoría de opuesto por el vértice, porque dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Una vez que haces ese movimiento te das cuenta de algo. Esta X que está de este lado y todo este ángulo que en total vale 100 son ángulos conjugados internos. Y por teoría vos sabés que si vos sumás estos dos tendría que dar un valor fijo. Ese valor es 180 grados. Entonces, ¿cuánto tiene que valer X? Y vendría a ser 180 menos 100, 80. La respuesta correcta sería la opción B. Tema 21. En la figura ER es paralelo a KG y EG es bisectriz del ángulo REK. El valor de mu es... Muy bien, de vuelta, vamos a empezar a localizar nuestros datos. Lo que queremos nosotros es el valor de este angulito de acá. Pero nos cuenta nuestro problema que EG, que es esta línea de acá, es la bisectriz del ángulo REK. ¿Quién es el ángulo REK? Es el ángulo que viene de acá hasta acá y de acá hasta acá. ¿Sí? Todo esto es REK. Pero ¿qué es esta línea roja? Su bisectriz. Entonces, ¿qué podemos decir? Que este ángulo de acá no sabemos cuánto vale, pero sí o sí tiene que ser igual a ese ángulo de ahí, ya que esta línea es su bisectriz. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros? Que este ángulo de 130 y este ángulo de alfa son conjugados internos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo sumo 130 con alfa, que es este y este de acá, eso tendría que dar 180. Por ende, el valor de alfa vendría a ser la resta entre 180 y 130. Eso tendría que ser 50. Cuando vos hallas un dato, si es que podés, yo te recomiendo que reemplaces en tu gráfico porque te va a dar otra visión del ejercicio. Entonces esto es 50 y esto es 50. Si todo esto de acá vale 100 grados, este ángulo que está acá podemos predecir directamente tendría que valer 80 grados. Por la teoría que en toda una línea recta la suma tiene que dar 180. Si acá hasta acá es 100, entonces esto sí o sí tiene que ser 80. Por último, ¿qué podemos decir? 80 y mu son ángulos conjugados internos. Entonces si yo sumo 80 y mu, tendría que darme 180. Por ende mu va a ser la resta de este con este. Vendría a ser 100. Que es la opción C. Ahora, te digo algo para este ejercicio.
Los ejercicios de geometría se pueden resolver de muchas formas distintas. Vos podrías darte cuenta también que este ángulo U es alterno interno con este y directamente que vale 100. Depende de la teoría que uses para la resolución que vayas a hacer. Pero todas las respuestas son correctas si se usa bien la teoría. Si el doble de la medida de un ángulo es 3 veces la medida de su suplemento, entonces el complemento de su mitad es... Ok, estos enunciados son sencillos y vas analizando por parte. ¿Qué dice la primera parte? El doble de la medida de un ángulo, dice. Entonces vamos por esa primera parte. El doble de la medida de un ángulo, ¿a qué es igual? Dice. Y dice que es igual a 3 veces la medida de su suplemento. Esa es la segunda parte. Entonces, es igual, dice, a 3 veces, veces significa multiplicación, la medida de su suplemento. Y su suplemento es 180 menos alfa. La última parte vamos a analizar cuando terminemos de hallar alfa. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? 2 alfa va a ser igual a 3 por 180 menos 3 alfa. 3 por 180, eso sale 540. Y este 3 alfa que está restando se fue allá a sumar. Entonces 2 alfa más 3 alfa vendría a ser 5 alfa. Entonces alfa vendría a ser 540 dividido 5, 108 grados. Ahora no te apures, esa no es todavía la respuesta. Lo que nosotros en este problema, ¿qué es lo que queremos hallar? Lo que nos pide es el complemento de la mitad de ese ángulo, o sea, de 108 dividido 2. Entonces eso va a salir 90 menos 108 sobre 2, 36 grados. Y esa sí es nuestra respuesta. Vendría a ser la opción C.